Ok, ya está. Pues bueno, de nuevo, buenos días a todos, gracias por la puntualidad. Este, Vamos con los anuncios. Primero, de los trabajos, he calificado el 96%, una cosa así, ya subí notas, por cierto. Entonces, obviamente, quien no he logrado calificar, pues la casilla estará en Gabriel, blanco. perdón, pero tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, gracias por el detalle, esa lentitud de la mañana. Gracias, María José. No, pues les decía que los trabajos ya califiqué la mayoría. Podríamos decir que el 97%, una cosa así. Lo que pasa es que anoche ya era muy tarde y no quise calificar así, somnoliento. Este, mm, Les decía que las notas ya están subidas. A los trabajos que no he revisado, pues obviamente la casilla está en blanco. Si no tienen nota o si tienen un cero es porque no entregaron el trabajo o no lo encontré o no siguieron las instrucciones. Se lo vuelvo a repetir. Los documentos los deben entregar, me tienen que compartir un enlace de Drive, del Drive, un enlace con un documento de Word editable y yo ahí les haré la retroalimentación correspondiente. No me lo manden en PDF ni documentos aparte. Em, Como les digo, no encontré. ¿Sí, Eloísa? No, si quiere termine, yo solo quiero saber si sí encontró mi trabajo o no, porque Sí, no sí, me por eso, de parece. hecho, los trabajos que las personas que no han revisado son María René, Eloísa y Andrea. O Ah, sea, sé cabal, que ok. están ahí los documentos, por eso es que sus casillas están en blanco, porque no, no logré eh, terminar. Sí, Andrea Aguilar. Lick, gracias. Es que justo le pregunté a Luisa y me dijo, mira, todavía no tengo mis notas. Entonces le pregunté a Marre y ella tampoco, entonces fue justo coincidencia, pero gracias a ella. Ah, ok. La risa fue la conciencia, ok. Sí, Jimena García. Licenciado, disculpe, es que acabo de revisar y yo tampoco tengo calificado. No Ana sé si Jimena sí García encontró mi Canel, trabajo. sí, no, en tu caso, sí tenés cero porque no encontré el documento. Entonces, si lo tenés, mándamelo ahora. Tengo abierto porque no encontré ni en el Drive, ni lo encontré en mis correos. Entonces, hubo algo ahí. Entonces, mándamelo inmediatamente, por favor. Y así Ah, bueno, ahorita lo voy a ver. reviso. Gracias. Y así te confirmo que lo recibí también, entonces, en eso. Ah, ok, entonces ahorita lo voy a hacer. Gracias. Porque sí, en tu caso sí, por eso tenés el cero, qué bueno que me dijiste, porque entonces ahora lo reviso y pues eso se modifica, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda con lo de los trabajos? Y yo, mire, fíjese que no con los trabajos, pero desde la semana pasada no me, o sea, me carga el portal, pero no me carga su pestaña, ni en la compu ni en el teléfono, no sé por qué. Sí, eso sí está Y creo que peligroso. algunos estamos también teniendo los mismos problemas que no Mm, cargan. Ahí sí, aunque, bueno, eso sí es tema de portal, ahí sí les recomiendo que ahí sí es cuestión de la U. Ahora, sí, en tu caso, Sara, sí sé que subí la nota, de eso estoy seguro. Y que sí, sí te Ok. tengo en mi portal. Entonces, no, no Ah, si debería. no lo voy a escribir a facultad porque Sí, si es de pero, la semana pasada no me carga. pero qué bueno que me mencionaste eso. De hecho, eso me lleva a la segunda duda. Eh, ¿Quién es Andrés García? Nadie, Andrés García no está acá, pero sí está en el chat de géneros. ¿Alguien me puede ayudar a entender? ¿Quién? Andrés García, me parece. Recuerdo que ayer, o no se llama Andrés García. Eh, yo soy Andrés González. No sé si seré yo. Ah, perdón, Andrés González. Ah, sí, gracias Lester. Es que yo te ubicaba más como Lester. Ok, Sí, olviden perdón. el comentario. Bueno, entonces, resueltas sus dudas, empezamos con los hallazgos del trabajo. Temas recurrentes de los trabajos.
hubo, lo que encontré acá es que en la mayoría de los trabajos se hablaba de las edades de la prostitución. Eso fue uno de los temas que más le llamó la atención a buena parte del grupo. Hay ciertas expresiones que utilizó Rodrigo que no deben de ser tomadas al pie de la letra. Las utilizó a manera de metáforas, como decir, como es un decir, cuando mencionaba lo que estaba oculto y lo que estaba oscuro. Al menos mi inferencia fue esa, fue un decir. No era que literalmente él estaba poniendo esos títulos, porque en algunos casos de los trabajos fue visto de esa manera. Entonces, aprendan a distinguir cuando se ironiza, cuando se utiliza el sarcasmo o cuando se trata de utilizar metáforas, que es este el caso, para decir las cosas. Luego, resúmenes, encontré varios resúmenes. Recuerden que la meta pues es hacer piezas comunicacionales, textos de análisis, donde se puede encontrar el aporte que ustedes dan, aporte comunicacional a un tema específico. Entonces, un resumen realmente no, no se va a la universidad a aprender a hacer resúmenes, digamos. Entonces, a un comunicador no lo van a contratar para hacer eso. Entonces, pónganle atención a ello, a quien se enfocó en eso. La primera persona, no estamos para escribir en primera persona, ya eso se quedó en estilística. A partir de ahora todos sus trabajos deberían de ser redactados en tercera persona. De hecho, se los garantizo con la tesis. La tesis, de hecho, no puede ir en primera persona. Entonces, la meta es ensayar. Todos los trabajos que ustedes hacen en la universidad son microensayos de cara a esta gran investigación que van a hacer. Y no importa si van a hacer prácticas, es una trampa. Aunque hagan prácticas, tienen que hacer un texto. Eh, tienen que hacer un texto que analice la información a la cual la que ustedes están proponiendo o utilizaron para hacer su tesis. Entonces, los trabajos revisados los modifican, las observaciones que les puse a cada uno de sus trabajos lo modifican y lo suben a su blog. No tengo los enlaces de todos los blogs, entonces que me los vayan pasando, por favor. Así los voy mandando a facultad con estas modificaciones, ¿no? Recuerden que el orden de publicación responde al orden de las entregas. Entonces, como al final es como un muro, ¿no? Entonces, hasta abajo va a estar el reportaje, arriba va a estar Rodrigo Estrada, arriba de él las esclavas invisibles o palestinas, según haya sido su elección. Y así nos vamos a ir de acá al final. ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, también tengo que decir los trabajos que ya revisé. Haciendo menciones sin un orden específico. Por ejemplo, el trabajo de Carmina estuvo muy bueno, igual que el de Andrea Canel. Siempre recomendándoles el tema de evitar los gerundios y las oraciones largas. Lo que identifiqué con estos trabajos también es que les gustó más uno que el otro. A algunos les gustó más hacer el de las esclavas o Palestina respecto del de Rodrigo Estrada y viceversa. Les recomiendo que su talento y disposición debería de permanecer en todos los textos, ¿no? De ahí, ¿quién más? Lisa, el mejor titular, muy buenos trabajos. El mejor titular, el de Palestina, ha sido los mejores titulares que he visto en estos trabajos. Lester, hombre, ahí hubo un resbalón con el trabajo de Rodrigo, pero el otro trabajo está muy bien hecho. Vamos a ver. De ahí, Rodrigo Rivas, Celeste, Marian Polanco, muy buenos trabajos. Salomé, Ana Sofía, Rodrigo Martínez, muy bien trabajo. Muy buen trabajo, Rodrigo. Mis felicitaciones públicas. Déjame decirte que, salvo las oraciones largas que no entiendo por qué no las
son tu talón de Aquiles, pero de ahí el análisis de los mejores, sobre todo el trabajo de Rodrigo, de los mejores análisis, muy bien hecho. Marian Mercedes del Rosario también, aunque en este caso Marian te puso una observación que sí es necesario que tengas. Julia, María José García, que con ella, con vos fui que hablamos ayer, María José. Sí, sí, Sí. hablamos Ah, ok. ayer, Gabriel. Es que a veces me confundo de nombres. Ok, fue con María José, tuvimos ayer una sesión, muy buen trabajo. Sara también, Elmo también, eh, Emilio también, muy buen trabajo, la verdad. Ahí sí, como les digo, hay en algunos casos que tienen las mismas notas, pero se sentía que les pusieron más corazoncito a uno que a otro. Y Mariale, muy buenos trabajos. Entonces, sigan así, jóvenes. Y a los demás les invito a si tienen dudas también, si no quieren compartirlo conmigo o no quieren resolver la duda conmigo, pueden atender a sus compañeros. Por eso mencioné los nombres, para que ellos los apoyen en ese sentido, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí, la clase del día. La noticia de nuevo. ¿Qué fue de Roxy? Elementos nuevos para redactar noticias y el contexto. Vamos a ver si mi hipótesis funciona o no funciona. Em, ¿Qué recuerdan ustedes o en qué está la noticia de Roxana Valdetti? ¿Qué recuerdan ustedes de ese tema? ¿No tienen nada? ¿Han visto alguna noticia? Yo, Ay, perdón. Va- dale, les de dale. Ajá. Pues yo me acuerdo de estar, va a escuchar de que, que se enferma o dice que se enferma cada rato ahorita estando en la cárcel para tratar de salir de ahí, ¿verdad? Porque cada vez que se enferma se la llevan al hospital y tratando de tener medidas sustitutivas. Ajá. ¿Qué es una medida sustitutiva para todos los que no saben? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es, Lester? Pues yo lo que tengo entendido, no sé si estará bien, pero es como una excepción tal vez como a la condena o algo así, como para poder salir o para poder tener algún otro beneficio. Hacerle el favor, en pocas Sí, palabras. prácticamente. Ok, Oli. De mi lado yo iba a decir de que al menos no sé si es por falta de interés, pero ya casi que no la he escuchado mencionar en los medios. O ¿Es cierto? Sí. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por sea, qué después de tener tanta relevancia como mediática al punto de... que Sí, Jimena, ya perdón. La pausa era porque se estaba han leyendo el mensaje de Jimena. Ya tengo el enlace. Ya me llegó. Gracias. Pues les decía que ¿por qué Gracias, después Lick. de tener tanta relevancia ella en las noticias, mucho el ahora ya no sabemos mayor cosa y no... sensacionalismo que se envía. ¿Cómo? Te escucho lejos, Oli, no sé si todos los demás es igual. Perdón, y ahora De hecho, entrecortado, pero decime. No, sí se le está trabando un montón. disculpe, ese era mi comentario, Lick, Ah, ok. Pero igual, por si vuelves a que he participar, percibido se te de que escucha los medios le entrecortado. han reducido bastante cobertura. Ok, y respondiendo a tu pregunta, Oli, pues con lo del blog lo antes posible, ¿verdad? Porque realmente el blog es un documento público para que en facultad quien sea que esté analizándonos pueda ingresar. Entonces es mirarlo lo antes posible. Pues bueno, ¿qué les decía? ¿Por qué les menciono Roxana Valdetti? Porque aunque no, no entiendo cuáles son las razones, pero digamos que ella podría seguir siendo noticia si realmente lo quisiéramos ver desde el morbo, por todo lo que, por todo lo que le ha pasado a ella. Eh, a veces las noticias nosotros no voy a decir que nos fascinamos o nos obsesionamos, pero sí le ponemos más atención unas a unas noticias que a otras. Por ejemplo, en mi caso, yo a Roxana Valdetti le tengo demasiada atención
porque de alguna manera yo me vi afectado por sus decisiones. Yo trabajé en siglo XXI y lo que representó en los últimos años, en los últimos meses, cuando ella se convirtió en la dueña del diario, nos afectó demasiado a los que trabajamos ahí. Entonces, de alguna manera, te la tomas personal, ¿no? Porque literalmente no estás comiendo por culpa de alguien y ahora sabes quién es ese alguien. Entonces le he puesto bastante atención a su historia. Y cada cierto tiempo pregunto a algún amigo de política para que me cuenten qué está. Y fíjense que todo lo que les voy a decir son datos confirmados, que pueden ser noticia, y, y no los vemos en la palestra mediática, llamémoslo así. Yo no sé si ustedes recordarán uno de los videos de su hijo. Hay un hijo que intentaba ser influencer, no el DJ, el otro. Uno que salía tirando dinero a cámara. No sé si ustedes vieron alguna vez ese GIF. Les llegó en alguna de sus redes sociales. O no eran muy jóvenes para ese entonces. El punto es de que salía el chavito así tirando dinero, ¿va? Entonces eso que ocasionó bastante malestar porque la situación estaba tan compleja y él haciendo eso. Pero ahora les voy a decir cómo está Roxana Valdetti, que no ha salido en las noticias. Ella tiene 5 casos pendientes. La línea, cooptación del Estado, la cooperacha, TCQ, que TCQ fue el que inauguró todo, y el quinto es el agua mágica. Ahora ella está presa por el agua mágica. Le hacen falta 4 juicios. ¿Se imaginan cuánto dinero y tiempo es eso? Hacen falta 4 juicios contra Roxana Valdetti. Por agua mágica le dieron 15 años de prisión. Y pues ella se encuentra en Santa Teresa y está totalmente sola. O sea, ella realmente no la visita a nadie. No. Y le está sola porque no la permiten convivir con las demás reclusas por la seguridad. Por aquello que le pueda ocurrir algo a Roxana Valdetti, ¿no? Entonces, en ese contexto, ella lo que está es aferrada a la religión. Hay un dicho que dice que en la prisión todos encuentran a Dios, ¿va? Y va un poquito por ahí, ¿no? Respecto a lo que mencionaba Lester, ella se la pasa pidiéndole al Estado el mantenimiento de sus operaciones estéticas, porque no sé si ustedes recuerdan de la recámara hiperbárica, creo que se llama. Estas operaciones, como que fueran carro, merecen mantenimiento. Entonces, ella está perdiendo la forma que tenía, hablando en temas estéticos, ¿no? Se quedó sin plata o aparentemente le quitaron todo el dinero que tenía porque por lo de la extensión de dominio perdió todo el dinero y se supone que la familia también. Sus hijos andan sin trabajo, andan buscando y parece que nadie les da porque no, porque los asocian con su mamá, ¿no? De hecho, el esposo me parece que era alcohólico y no quiere saber nada de Valdetti, quien también tiene problemas laborales. Se quedaron sin amigos, nadie quiere saber de ella, y obviamente los demás por extensión, ¿no? Pues básicamente están muy mal, los tratan como leprosos, ¿va? Nadie quiere estar cerca de un Valdetti. Y obviamente el poder político lo perdió. Ahora, con todo esto que les menciono, díganme si no hay una o más o varias noticias respecto a Roxana Valdetti, pero ya no las vemos en los medios. Y encima, para ponerle la guinda al pastel sobre todo esto que les acabo de contar, digamos que lo que mencionaba Lester, que sí le dan medida sustitutiva y le dicen, va, no, pobrecito, está muy enferma, saquémosla de la cárcel. Digamos que eso llega a pasar, que es poco probable, pero si ocurre, los gringos se la llevan porque está acusada de nexos con el narcotráfico y por tanto de lavado de dinero. Y ustedes saben que en este mundo nadie puede lavar dinero sin autorización de los gringos. Entonces, ella pone un pie en la calle y se va presa a Estados Unidos, a menos que logre llegar a un país que no tenga reglas de extradición con Estados Unidos. Entonces, por eso les pregunto, ¿creen que en todo lo que les acabo de contar hay noticia de interés público? Licenciado, ¿Sí?
Fíjate, yo creo que si fuéramos un país de lectores más críticos y que les interesa conocer a detalle y a profundidad cuáles son los procesos legales y sobre todo comprenderlos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita que Andrés nos dijo medidas sustitutivas, en lo personal me quedé así como, ¿qué son esas medidas sustitutivas? O sea, partamos de ahí. Si no comprendo yo, bueno, y me incluyo, porque tampoco voy a decir, ay, miren, qué culto, ¿verdad? O sea, partamos de que si voy a hacer una redacción tan profunda donde tengo que acudir a estos términos, obviamente sí tengo carnita para desarrollar una nota, una noticia que sea así de interesante, pero como no quiero atacar al lector, ¿verdad? Pero sabemos de que aquí queremos bite-size news, ¿verdad? Así de, dame un bocadito que me entretenga, que me alimente el morbo, y ahí, ¿verdad? O sea, justo como usted lo mencionaba ahorita, pienso que sí hay bastante, ¿verdad? O sea, las consecuencias de haber tenido una vida desenfrenada en el desfalco de un país, o sea, por ahí se pueden tener bastantes. Te perdimos, Oli. Pero sí, o sea, lo que Como no hay acá. ¿Perdón? te perdimos, te decía. Ah, qué pena, perdónenme, No, 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 no no me sé. sale. Tranquilo. No, Ah, pues justo lo que dice Oli, ¿no? De qué es lo que quiere el lector. Entonces, mucho de eso es el tema de reflexionar hoy. ¿Qué quiere el lector? ¿Qué le podemos ofrecer? Aunque encontremos noticias, como les digo, con todo esto que está pasando con Roxana Valdetti, que no son necesariamente el morbo. ¿Sí, Juan? Yo estaba pensando tal vez que creo que para relatar todo lo que está pasando ahorita, creo que es con la Valdetti, creo que tal vez sería un poco más apropiado tal vez hacerlo en forma de crónica, relatando todo lo que pasó antes para que ella llegara a donde está ahora y explicar más a fondo en qué está pasando con ella y su familia en este momento. Sí, digamos que utilizar ese recurso, ese género periodístico, la crónica, sería una muy buena elección precisamente porque ya no es la noticia de último momento, ya no es un flash informativo. Entonces, por tanto, sí, una crónica nos permite hacer más análisis y masticar más la noticia, que en el evento, que en este caso pues es que ha sido de Valdetti, ¿no? Entonces, vamos a empezar con elementos para redactar, cosas que ya sabemos, las Ws, no todos los están desarrollando en sus textos, se les está olvidando. Por ejemplo, me mencionaban en el texto de las esclavas, en la lectura pudimos observar, primero no es pudimos, se observa, se presenta. Segundo, ¿cuál lectura? No porque yo les haya puesto la lectura, deben de asumir que todos sus lectores lo van a saber, entonces se tiene que ir poniendo. Hay quien sí lo hizo y lo hizo muy bien, puso la lectura, puso el enlace donde estaba el video, o mencionó Rodrigo, el nombre completo de Rodrigo, en qué medio trabajaba, en qué fecha ocurrió nuestra reunión, porque es lo que tienen que responder, ¿no? Y no necesariamente en el primer párrafo, hay quien lo hizo en el primer párrafo, que es lo más recomendable, ¿no? Pero no significa que esté escrito en piedra. Es lo más recomendable, sí, pero también puedo dividirle estas Ws durante todo el texto, ¿no? Recuerden, cuando ustedes hagan piezas periodísticas, siempre piensen en el contexto. De a quién le están diciendo qué y qué es lo que está ocurriendo. Tomando el caso de Roxana Valdetti, yo les digo, pues sí, esto puede ser noticia y es una noticia bastante útil. Sin embargo, en la palestra mediática pueden estar ocurriendo cosas distintas, ¿no? Y más importantes que afecten de manera inmediata al lector. Hay fuentes chafas y fuentes oficiales. Hay que saber distinguir cuál fuente voy a utilizar. Si voy a hacer una nota del COVID, era lo que les decía. Voy a hacer una nota del COVID y mi tío es médico, pues sí, es alguien que conoce el tema. Podríamos decir que es una autoridad. Sin embargo, es mejor un virólogo, porque estamos hablando de una enfermedad viral, ¿no? Que se transmite con un virus. Entonces, lo más inteligente sería ir con una fuente así. Bueno, mi tío es virólogo, sin embargo,
puedo tener acceso al ministro de Salud, porque es la autoridad máxima en ese tema. Entonces nosotros siempre tenemos que preponderar qué fuente es mejor. Em, Véanlo ustedes en sus círculos sociales, cuando se enteran de algo positivo o negativo de X persona, porque se enteran de un tercero, van con esa persona a confirmar, no se quedan con la versión de ese tercero. El problema es que cuando nos quedamos con las versiones de terceros es que empiezan los chismes. Eso funciona en círculos sociales y también funciona a gran escala con las noticias, ¿no? El lead, hoy hablaremos del lead. El lead es la información más importante en 2 líneas. Mírenlo algo así. Lo más importante de la noticia en 2 líneas. Que me anuncia que voy a leer. Es un complemento al titular. Sin embargo, ambos se tienen que entender indistintamente, independientemente. El soporte visual, esto lo pueden ir pensando para su blog. Las entradas a rato, y valdrá la pena poner la fotografía de las esclavas invisibles, una fotografía que sugiera el tema, que en este caso sería prostitución. ¿Cuál es el soporte visual que va a acompañar a mis textos? Eso siempre lo tienen que pensar, porque no todas las noticias son carentes de imagen. La imagen y la noticia van de la mano. No hablaremos mucho de eso en lo que quede en estas 4 o 5 clases que quedan, pero es algo que siempre tienen que pensar como comunicadores. ¿Cómo voy a Gabriel, ilustrar este tema? ¿Sí, tengo amigo? una pregunta. ¿Qué página nos recomienda usted para el blog? Pues lo que pasa es que yo uso Blogspot, pero con los enlaces que me han mandado hay mucha variedad. Eh, y yo recomiendo Blogspot porque por ser Google, todo te lo facilita, no tienes que estar llenando tanta casilla. Entonces, Ok. ese diría yo. Sin embargo, tus compañeros han mandado otros enlaces de otros sitios que desconozco si son más fáciles de usar, que al final pues de eso se trataría, ¿no? ¿Qué más fáciles? Pues les decía Ok, entonces gracias. qué soporte visual agregarle a este tema. Debería de poner, si mi tema fue el de Palestina, debería de agregarle el enlace a ver el video. ¿Qué acompañamiento le voy a poner a este texto? Si hay más información del tema que yo no pueda agregar o no considera que deba de agregar, pero que si hay algún interesado puede acercarse a él, le pongo el enlace para ir a leer esta crónica, o el enlace de LinkedIn del periodista eh, que escribió el texto de las esclavas invisibles. Todos esos elementos que son un aporte extra a nuestro texto es un buen recurso véanlo como un diferenciador comunicacional, porque no todos lo van a hacer. Eh, por ejemplo, de todos los trabajos de Palestina, solo uno me puso el enlace del video. No era su obligación. En todo caso, la obligación era mencionar el nombre completo del video. Pero esta persona que lo hizo le dio un plus al texto. Entonces, si Facultad se mete a estos blogs y llega al de esta persona y vea que está ahí el documental, entonces va a darle un servicio extra, que al final los comunicadores esos somos, servidores, facilitadores de información. Entonces son consideraciones que deben de tomar en cuenta. No quiero poner el enlace del documental, pero sí encontré un fotoreportaje de los grafitis del muro. Se lo agregan. Eso es lo que va a distinguir su trabajo comunicacional de los demás. Y así es que ustedes van distinguiéndose como comunicadores en el quehacer de la profesión, ¿no? Repasemos el titular. Los titulares serán concretos, asequibles para todo tipo de lectores y nunca sacrificará la claridad expositiva a su brevedad. Pregúntense ustedes, ¿cómo hago el titular? Pues, ¿cuál es el tema? Aquí hay un titular habitual en los medios de comunicación de Guatemala que es el peor. Es el más fácil, pero es el peor. Presentan primer informe trimestral. Es un informe, es un titular simple, tiene verbo, digamos que se entiende, pero ¿quién presenta? No le podemos generar dudas al lector. ¿Quién presenta este informe?
No le pueden generar al lector preguntas cuya respuesta no esté en el enunciado, en el tema del titular. En el texto, pues sí desarrollan la información, eventualmente van soltando los datos. En el titular no deberían de generar esa pregunta. Presentan primer informe trimestral. EXA presenta primer informe trimestral. Entonces ahí hace dos cosas más. Uno, quien presenta, que en este caso es EXA, y segundo, el informe trimestral que va a presentar estará relacionado a esa institución, el informe sobre recurso energético guatemalteco, sobre el gasto del suministro eléctrico o los costos o cualquier tipo de tema relacionado con EXA. Por eso es que es vital poner ese sujeto, no empezar con un verbo. Además que el verbo también es innecesario. 2. Los titulares responden fielmente a la información, deben satisfacer la necesidad informativa del lector, quien debe tener una noción clara de qué se tratará. Como en el ejemplo anterior. En uno no sé de quién va a presentar qué. En el segundo sé que es EXA. El titular no debe exceder de 13 palabras, debe contener lo más importante de la información. Debido a ello siempre debe llevar un verbo perfectamente, preferentemente en el tiempo presente que describa la acción. Claro, ustedes me pueden decir, pero el clickbait no es así, y están en lo correcto, porque el titular de redes sociales, el titular de internet, está en constante cambio y apela al clickbait y a estas maneras de engañar al lector, y en el periodismo impreso no es recomendable, ¿no? Ahí pongo que no debe exceder las 13 palabras porque más o menos es el máximo, aunque hay de medios a medios, ¿no? Ustedes ven los titulares y hay algunos que pueden tener una gran cantidad de letras y otros que no. Pero digamos que 13 palabras es un promedio. Pero entonces, ¿qué ocurre con el clickbait? ¿Están familiarizados con ese término? Sí, Correcto. más o menos. Ah, ok. Pues, Pues que ese clickbait pues, es engañar al lector, un buen chapín, engañar al lector para que entre a tu sitio. Entonces, hay quien lo recomienda y quien no lo recomienda. Vamos a ver qué conclusiones sacan ustedes. Sí tiene ventajas, esto es gracias al SEO, que es el acrónimo del Search Engine Optimization, o al SERP, que son parecidos, pero no son iguales, que es el Search Engine Results Page. ¿Y esto qué significa? Que entre más veces tenga mi documento, mi texto, las palabras clave, más fácil va a ser que aparezcan los motores de búsqueda. Entonces, si yo estoy buscando un texto sobre prostitución, una noticia sobre prostitución, y en mi texto repito varias veces prostitución, el motor de búsqueda va a decir esto, como tiene más veces la palabra que el usuario está buscando, es lo que él necesita. Por eso es que ustedes van a encontrar noticias e información digital con un vocabulario bastante pobre, con palabras repetidas, casi que repiten la misma palabra en cada párrafo, pero porque está pensado para los motores de búsqueda. Entonces ahí es donde se empieza a decidir, bueno, yo lo que quiero es ofrecer información escrita de la manera adecuada o jalar gente a mi portal. El clickbait apela a la curiosidad y al morbo, que son dos cosas distintas del usuario, para que clique en nuestro enlace, ¿va? Entonces hay que pensar en ello para titular y redactar. Ya no pienso en dar la mayor cantidad de información posible, hacer un titular claro. No, ya pienso en cómo hago para que esta gente se entre en el enlace, ¿no? ¿Cuál es el fin de esto? Aumentar clics en nuestro sitio y por tanto generar mayor tráfico. Mayor tráfico es más dinero. Ustedes pueden llegar, les aseguro que pueden llegar dos medios de comunicación totalmente distintos, uno con su redacción cristalina y perfecta y el otro con una redacción de quinto primaria donde se repiten muchas palabras. Y el anunciante va a preguntar quién tiene más tráfico.
Exacto. Y el tráfico es todo para fines comerciales. ¿Y de qué vive un medio de comunicación? De los comerciales, ¿no? De nuestros anunciantes. Entonces al anunciante, créanme, cuando estén ahí lo verán. Y eso no ocurre solo en periodismo, ocurre a todo nivel en comunicación. El anunciante realmente no le interesa la información mita, ¿no? Pero principalmente no le interesa. Lo que le interesa es saber a cuánta gente va a llegar, no importando cómo. Ustedes han escuchado cómo la gente se queja de nuestro diario y en nuestro diario tiene una función clara, específica y no se ha traicionado a sí mismo desde el inicio. Ellos saben lo que tienen y lo que venden. Y ustedes han escuchado cómo la gente se queja de que muerto diario, que solo sangre son, etcétera. Pero tiene anunciantes. La gente lo compra. Entonces, hay que tener claro cómo funciona la comunicación, ¿no? El clickbait también mejora el posicionamiento de la web debido a la aplicación del SEO y el SERP. Se enfoca en la viralidad, no necesariamente la importancia respecto a lo que pueda perjudicar o no al usuario. ¿De qué se enteraron ustedes más en estas últimas 3 semanas? ¿Del caso del Webero o de la mina en Izabal? ¿De qué supieron más? ¿O no se enteraron de ninguna de las noticias? ¿No? Pues yo La sí de... perdón, estuve siendo bombardeado por ambas noticias, pero creo que como lo de el huevero pasó antes, ya no escuché tanto, pero ambas, lo de Izabal ahorita es lo que está bastante en los medios. Bueno, no es que pasara antes. Lo de Izabal tiene años. Lo que sucede es que tiene picos de intensificación. Sube y Sí, baja. ajá. Pero el tema de la mina es el tema más importante. eh, exacto, o sea, Eloísa menciona solo lo del huevero, ¿va? Porque era morbo, era risa. Pero realmente lo que nos afecta más como nación es el tema de, no de la mina de Izabal, sino de todas las minas en general. Y es un tema demasiado complicado porque hay bastantes falacias alrededor. Primero, no todo lo que se dice del daño que hacen las minas es cierto. Para trabajar una mina no es solo de abrir un hoyo, sacar tierra y ya está. No, no es tan así. Sí se requiere, porque incluso hay minas que cierran y vuelven a dejar la montaña como estaban. Segundo, sin la minería no estaría la humanidad donde está. O sea, su televisión, su teléfono, cualquier cosa de metal, el metal no crece en los árboles. Eso lo sacaron de una mina. El problema está en cómo se está manejando este tema, cómo les están retirando las tierras, manipulando a la gente, moviéndolas, atacándolas. Ese es el problema real de la minería, ¿no? En cambio, el caso del huevero fue más famoso, tuvo mayor cobertura, más allá del morbo, porque nos identificamos más con el huevero. ¿A cuántos no ha jodido Emetra? Sin embargo, Emetra tiene la razón. Pero en el caso de la noticia del huevero, Emetra tenía razón. No te tenés que estacionar donde está rojo. ¿Por qué se estacionó? Pero es eso, ¿no? La identificación de la noticia. Entonces eso se tiene que tomar en cuenta también. Ahora, vean estas dos noticias. Pepe Aguilar y su familia sufren percance en un avión. Esas noticias son de ayer. El número de teléfono para denunciar embarazos en niñas y adolescentes. ¿Qué cosa? No sé, pero ese es el titular. El número de teléfono para denunciar embarazos a niñas y adolescentes es este. Conózcanlo. Se cayó la línea. O sea, es? Porque esos son los titulares de las noticias. ¿Cuál informa más? ¿Y cuál es más importante para el lector guatemalteco? Por lo que se ve, tiene más alcance el de Pepe Aguilar. Exacto. ¿Y es el más importante? No. Sin embargo, así funciona la noticia, mami. Y encima, yo me metí a revisar las noticias y realmente no tuvo un percance, porque ahí es donde manipulamos al lector, porque un percance suena a daño y realmente no ocurrió eso.
La noticia lo que dice es que iban en su jet, ni siquiera un avión, iban en su jet, él con su familia, un jet para los 5. Hubo una descompensación de la depresión y cayeron las mascarillas de oxígeno. Eso fue lo que ocurrió. Y ven que tiene 63 reacciones y 4 compartidos. Mientras que el otro tema, que yo creo que es bastante más importante para el lector guatemalteco, solo tiene 16 reacciones y ningún share. ¿Qué dice eso de nosotros como lector? ¿Y qué es lo que dice de nosotros como medios de comunicación? Es a jugarle un poco al abogado del diablo, ¿no? ¿Qué quiere el lector? ¿El medio de comunicación realmente está para educar? Son las preguntas que ustedes se deben de responder desde su perspectiva, ¿no? También tienes las desventajas esto de clickbait, ¿no? Que es donde más se utiliza es en el titular, porque es lo que vemos en los muros cuando scrolleamos, ¿no? El usuario se ve insultado, la fama funciona en internet. La mala fama de un medio de comunicación lo destruye. Si no recuerdan el caso de Badaboom, ustedes están familiarizados con ese sitio. Yo seguía muy de cerca el caso más desde el año pasado cuando ya estaba cayendo, cuando ya se estaba desmoronando todo. ¿Y por qué se cayó, en tu opinión? Más que porque se salieron acusaciones de maltrato por varios de los youtubers que trabajaban para ellos. Además de que se rumoreaba de que series como la de Atrapando Infieles era falso y el canal recibía muchas críticas debido a esa serie. Sin embargo, sí, yo también creo que era falso. Sí, vi un par de episodios y decían, no, esto no me huele a real. Sin embargo, un medio de comunicación impreso que hubiera ocurrido lo mismo, no se muere, sigue circulando. En internet se le pone demasiada atención al usuario y no debería, porque no necesariamente está en lo correcto, ¿no? ¿Cuál es el problema del clickbait? Juega con las expectativas y desalienta al visitante. Me haces ir a tu sitio porque me estás ofreciendo algo que no me vas a dar. El branding negativo, que es esto que acabamos de mencionar, ¿no? Vincular la marca con titulares falsos, te vas a perder credibilidad. Esto también hace que genera poca permanencia del usuario en tu sitio, y el tráfico también incluye permanencia en el sitio. ¿De qué me sirve tener 1 millón de visitas si ese millón de personas solo están 2 segundos o 3? Yo lo que necesito es que vengan y se mantengan mucho tiempo, porque si se mantiene mucho tiempo, el anuncio de mi cliente va a salir más veces, y eso son las famosas impresiones, y eso es lo que yo le voy a vender. Mire, tenemos 1 millón de visitantes que están 10 minutos en mi sitio, y eso significa que su anuncio se ve durante 8 minutos, y ya puedo cobrar en eso, ¿no? En las redes sociales Facebook lo identifica, o mejor dicho, Facebook identifica el clickbait y asocia tu site y tus cuentas a ese tipo de medio de comunicación y te castiga. Entonces vas a aparecer menos en el muro. Entonces ustedes ven medios de comunicación que no aparecen muy seguido en los muros, a menos que paguen, porque Facebook tampoco es que sea un pilar de la moral y la ética de la comunicación, ¿no? Exacto, el porcentaje de rebote, que es entrar y salir. Y eso no me funciona como anunciante. Yo no quiero eso. No quiero que mi anuncio no se vea poco tiempo, al contrario. Acá tengo ejemplos reales de noticias en los que se aplicó el clickbait. Estas fueron noticias publicadas en República, cuando yo trabajé ahí. Y la meta era, yo estaba en la sección de notas virales. A mí para eso me pagaban, ¿no? Entonces tenemos, México mató a su hijo el día del niño, era su regalo. Titular amarillista, sí, pero real. Tiene su verbo, dice dónde fue
Y este tipo de titulares hacían que fueron notas que ocasionaron bastante tráfico en el sitio. Así ejecutan a un hombre en Monterrey. El guatemalteco Deadpool estrena tráiler. Y el guatemalteco Deadpool realmente no es que sea así. Por eso es que ustedes ven un titular así de exagerado, ¿no? El guatemalteco Deadpool estrena tráiler. Y abajo, no es que Deadpool sea guatemalteco, pero lo que sí tiene es una licencia de conducir de Guatemala. Ese tipo de trampas son armas de doble filo. A veces se queda tu lector y a veces no. Y esto es lo que está en tendencia en los medios de comunicación ahora. Este tipo de notas. Porque este tipo de titulares son los que llaman a la gente. Hacen que uno se quede ahí y vaya. Por ejemplo, esa de Deadpool tuvo una cantidad exagerada de vistas. Porque, y no estamos mintiendo, en un cómic aparece una fotografía donde Deadpool dice, bueno, ¿sí saben quién es Deadpool? O no es de su generación. Sí, yo sí vi cabal que en un cómic sale que en su billetera tiene la licencia y sale que la licencia es de acá. Y no solo que es de Guatemala, sino que realmente es una licencia guatemalteca. O sea, Ajá, porque sale Quetzal y toda la onda. sí, o sea, ese tipo de cosas. Y seamos honestos, esto realmente, más allá de la curiosidad, ¿en qué le afecta al lector guatemalteco? En nada. No es que vayamos a ser hombres más informados, mujeres más atentas a la información, no. Estas curiosidades hacen que por eso es que existen estas secciones en los medios de comunicación. Es como el deporte, es como el entretenimiento, porque siempre jalan lectores. Ahora creo que se está desvirtuando con lo que vemos en los medios de comunicación digitales actuales, ¿no? Padre e hija se enamoran y tienen un hijo. Reventó. ¿Y cuál era la noticia ahí? Que un padrastro se enamoró de su hijastra y tuvieron un hijo cuando ella fue mayor de edad. Esta fue una crónica que yo hice. Aún tengo el autógrafo de Manuel Valdizón. Si se dan cuenta, este titular es súper tendencioso. Incluso me hace quedar como correligionario de Valdizón. Porque ese es otro tema. La gente no lee, la gente no pasa el titular. Entonces sí recuerdo cuando publicamos esta noticia en Facebook, la cantidad de reacciones, porque fue justo en el contexto en el que a Valdizón le empezaron a decomisar todos sus carritos y motos y pisto que tenía en Petén. Pero la cantidad de reacciones fue increíble y todos me decían, sí, periodista sobalevas, mamón, arrastrado, vendido, mi nombre por los suelos, ¿va? Cuando realmente lo que decía esto, que era una crónica, fue una vez que lo entrevisté y cómo fue mi relación con él, sobre las cosas, las percepciones que recibí. Realmente el texto no hablaba de lo orgulloso que estaba yo de tener el autógrafo de Manuel Valdizón, porque realmente la nota lo que decía era, este sujeto es tan peculiar, que cuando me entregó su plan de gobierno, antes de dármelo me preguntó, ¿cómo te llamas? Antes de entrevistarlo. Y yo le dije, no, pues Gabriel Arana. Y entonces abre el plan de gobierno, lo firma y me lo entrega. Y cuando veo un autógrafo, dice, para mi estimado amigo Gabriel, de su amigo Manuel Valdizón. Un autógrafo que no pedí. Porque al final yo lo que quería demostrar con el texto es qué tipo de persona es, que yo no sé ustedes, pero para mí eso es una red flag increíble, ¿no? Sin embargo, la gente no lo leyó, no lo tomó así. Se quedaron en el titular y también tuvo bastantes vistas y bastante permanencia. Estas son las dos noticias que a una hora generan tráfico. Yo dejé de trabajar en República en 2017 y cada tanto pregunto cómo van los números de las notas. La primera, ver el cadáver de un famoso te hará meditar imágenes explícitas. Y tiene 173,000 vistas. Eso es un número alto. Y sigue dando esas vistas. Esa noticia permanece. Y cada tanto, cuando hacen un rastreo, porque los medios digitales se ve cuáles son las noticias que tuvieron más alcance y se enfocan, se piensan en ellas, ¿no? Entonces díganme ustedes, si tienen este tipo de noticia y les genera tanto tráfico, ¿qué van a preferir? ¿Hacer algo así
o escribir sobre dónde se encuentra la sonda espacial Voyager, si esa no me va a generar tráfico. La segunda, bueno, esta que les digo, esa fue publicada el 11 de noviembre de 2017 y aún aparece en el top 10 de las notas más vistas de República. La segunda dice 20 canciones para tener sexo. Esta noticia me cuentan de que tiene una particularidad. Vuelve a aparecer en el top, en el ranking de las noticias el jueves. Y empieza a subir las vistas. Jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes ya no tiene lecturas. A la siguiente semana vuelve lo mismo. El jueves empieza a tener lectura. No sé ustedes, pero yo encuentro ahí una asociación música fin de semana que es demostrable, ¿no? Fin de semana loquear. Exacto. Entonces, ¿cómo manejamos la información? Ahora, esto se trata de que ustedes tienen que apostar por el clickbait o la clase pasada de hacer sitios de memes. No, es entender cómo funciona la información ahora. Porque entonces, si tenés tu medio de comunicación, vas a tener a tu gente que se dedica a periodismo de investigación, periodismo de nacionales, y a tu gente que te va a hacer jalar lectores, que se hace con este tipo de notas. Si ven, esta noticia la publicaron el Día del Cariño del 2020, porque lo que hicieron fue, porque esta noticia tuvo que haber sido en la misma época, en 2017, como vieron que esa noticia le iba tan bien, entonces cada año la republican y le cambian de fecha. Y entonces vuelve a tener sus números, porque si se dan cuenta, ese dice 144,000 lecturas, y lo publicaron el 14 de febrero. O sea que del 14 de febrero de 2020 para acá, ha logrado esa cantidad de lecturas. Son acumulados. Así es que funcionan los medios de comunicación. Entonces, estoy justificando a los medios que abusan de las notas virales. Pues sí, les estoy dando la razón de cómo funcionan y por qué existen esos titulares engañosos. Ya ustedes si lo quieren aplicar o no en su vida comunicacional. Sigamos con el repaso. En el tema de titular se prefiere la afirmación a la negación. Evítelo en la medida de lo posible. La palabra no ahuyenta al lector. En caso se requiera, hay que buscar fórmulas para utilizar una expresión afirmativa o positiva en lugar de utilizar no. Por ejemplo, Vladimir Putin no abandona la presidencia. Es preferible, Vladimir Putin se mantiene en la presidencia. Son dos cosas distintas, pero están diciendo lo mismo. En una se está evitando el no. Sin embargo, hay excepciones obvias del lenguaje y del tema, como gana el no en la consulta popular. Ella le dijo no en el altar, ¿no? Qué sé yo. Kim Kardashian dijo no a Kanye West o como sea que se llame ahora. Entonces hay que entender los titulares de esa manera, ¿no? Siguiente. Evitar el lenguaje ambiguo. Podría, no se descarta, al parecer, es posible, es probable y similares. El título debe tener un contenido claro y cierto, que transmita credibilidad a toda información. Por eso es que en algunos casos yo les decía, periodismo de investigación. ¿Qué cosa? No podemos titular con ese sustantivo compuesto. Periodismo de investigación, ¿qué? Conózcalo, infórmese. Es un fraude. Por eso es que es necesario meter los verbos. Y por ejemplo, con el de las esclavas invisibles, no podemos titular las esclavas invisibles, el titular tan grande, porque ese es el nombre del texto original. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Un buen texto es el que se resuelve con un titular corto. La noticia que precisa un título largo o muy matizado no ofrece muchas garantías de resultar atractiva. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que si el texto será utilizado en línea, debe responder al SEO. Así obliga a extender demasiado el titular. Por eso es que ven que en internet y en Facebook ven titulares así como: conozca la triste historia de fulanito de tal. En lugar de poner conozca la historia de fulanito. En el primero estoy calificando, estoy jalando a la gente. En el segundo es más preciso.
De hecho en internet no importa la cantidad de palabras que tenga tu titular, porque internet aguanta con todo, ¿no? Y también pongo ahí, se vale pensar un titular para mí. ¿Cómo me gustaría a mí, si yo fuera el lector, encontrar el titular de esta noticia? Son consideraciones que deben de tomar en cuenta. Porque yo me considero, ¿cómo me considero yo? Un lector ocasional, un lector exigente, un lector informado, y de esa cuenta puedo pensar en cómo titular. 7. Recuerde la estructura de la oración. Aplica al titular. Sujeto más verbo más predicado. Por tanto, procure las oraciones cortas y no abuse de oraciones subordinadas. Hay que tener cuidado con las oraciones subordinadas porque hace que nuestra oración crezca mucho. Y peor si usamos oraciones subordinadas y no le ponemos comas, ¿no? Hay que procurar que no figure más de una sigla en un mismo titular. Esto sí es aconsejable a todo nivel. CICIG, UNICEF, UNCAF, CONCACAF, FIFA, todas estas siglas, todos estos acrónimos, solo hay que utilizar uno por titular, es lo más recomendable, ¿no? Los entretitulares, que en algunos de sus trabajos utilizaron entretitulares, por ejemplo, la estructura que Canel, sí, fue Andrea Canel, creo yo, le dio a su texto, utilizó muy bien el concepto del entretitular, lo aplicó muy bien, pero no le puso verbos, entonces no decía mucho, ¿no? Pero entendiste, y eso aprovecho y lo digo, Karel, que sí, que el concepto que utilizaste lo aplicaste muy bien. Solo es de agregarle un verbo o agregarle un concepto extra a ese titular, ¿no? Entonces son buenos recursos los entretitulares porque son ayudas visuales, evita la fatiga del lector y también resuelve un cambio de tema dentro del texto. Antes hablaba de jocotes, ahora voy a hablar de peras, ¿no? El caso de los entretítulos no pueden repetir el mismo concepto del titular. O sea, no voy a repetir el titular, ¿no? Aunque sea con distintas palabras. No hay que hacer paráfrasis porque sus lectores identifican las palabras. Entonces, no lo hagan. Porque una paráfrasis suena a resumen. Entonces, una vez entendido el titular, ahora tenemos el lead, la entrada o la bajada de la nota, que son sinónimos, ¿no? Un buen titular lleva al lead. Como el titular me llamó la atención, voy a leer el lead, porque así funciona la lectura en los medios de comunicación. Vemos un titular, si nos llama la atención, vemos el lead, si nos llama la atención, vemos la nota, y así nos vamos, párrafo a párrafo. Pero si no me llama la atención el titular, sigo de largo. El lead es la parte creativa del artículo, la única oportunidad que el lector tiene para sorprender e impresionar al lector, pero con información. Estudio de la URL demuestra que los estudiantes creen que la pandemia terminará en el cambio de año. ¿Me interesa saber qué piensan los estudiantes de la URL? No, sigo de largo. ¿Me interesa saber por qué creen que van a terminar esto con el cambio de año? Sigo leyendo. Para eso sirve el lead. Profesores de la URL intercambian nombres de los estudiantes que hacen trampa. Soy estudiante que hace trampa. Quizá me llame la atención este texto. Yo no hago trampa, pero soy morboso. Quizá me llame la atención este texto. No, a mí no, el morbo y los chismes no me gustan, sigo de largo. Para eso sirve el lead, dar más información. Y busca ser creativa. Hay dos tipos básicos de lead. El lead le da al lector o a la audiencia una idea de la historia que sigue. El directo le dice al lector el aspecto más importante de la historia, qué es lo que va a leer. Usualmente se utiliza en eventos noticiosos inmediatos. Hasta el 21 de septiembre hay 85.681 confirmados en Guatemala y 3.124 de ellos fallecidos por la enfermedad, si estuviera hablando de COVID, por ejemplo. El indirecto introduce al lector a la historia dando una seña de su contenido. Se usa en la crónica, en los reportajes, en los artículos de largo aliento y cada vez más en historias de noticias. Cuando nosotros queremos hacer una crónica, entonces ahí es donde el lead es mucho más creativo y las W las respondo en todo el texto y no en el primer párrafo. Al final son las decisiones del autor de cómo lo quiere hacer. Pero primero hay que dominarlas.
hay que garantizarse que sus textos van a poner las Ws para luego ir jugando con ellas y cómo las presentan dentro del texto, ¿no? Desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Guatemala, han pasado 7 meses y 3.124 muertes en el ínterin. De nuevo, estoy dando datitos informativos, ¿no? ¿Por qué es útil el lead? Bueno, no debe superar más de 35 palabras, siempre que sea posible. Y es útil por su efectividad y porque contiene varios requerimientos. Captura la esencia del evento, mantiene la atención del lector y le da el tono al artículo, un resumen de la noticia. O sea, me dice por dónde voy a ir, por dónde va a ir el tema. Profesores de la URL intercambian nombres de los estudiantes que hacen trampa. ¿Será un texto informativo? ¿Será un chisme? ¿Será una crónica divertida sobre los tramposos? ¿De qué hablará esto? Los profesores que utilizan o actúan con una superioridad moral y ética, al final son humanos después de todo. ¿Cuáles son los posibles razonamientos que mi lector va a llegar con este lead? Ahora, ¿cómo encontrar el lead perfecto? Pues con la práctica. Es igual que el titular, es igual que con la redacción, es con la práctica. Hay quienes lo piensan por adelantado, mientras reporta la noticia o la investiga. Cuando ustedes se exponen a la información, ya van concluyendo por dónde va el titular y por dónde va el lead, porque van identificando las Ws. Y esto es con la práctica. El reportero se hace 2 preguntas básicas. ¿Qué fue lo único o lo más importante o lo más inusual que pasó del evento? 2. ¿Quién estaba involucrado? ¿Quién hizo o dijo? Puede ser que ahí esté el lead. No es lo mismo no es lo mismo que yo diga todos nos vamos a morir a que lo diga el presidente. Que yo diga todos nos vamos a morir de COVID a que el presidente diga todos nos vamos a morir de COVID. La persona aquí, uno es más importante que otro en temas informativos. Entonces ahí nos puede ayudar a encontrar el lead y el titular también. Encontrar el o los elementos esenciales de la historia y destáquelos o destáquelos. Siempre sujeto, verbo y predicado. Usa sustantivos concretos y verbos de acción. Evite adjetivos, gerundios y pretéritos. En este curso no hemos hablado mucho de los pretéritos pluscuamperfectos. Esa manera, ese recurso narrativo que hace que utilicemos más palabras. Sean directos. Al ser directos evitan gerundios y los pretéritos. Mantenga el lead en menos de 30 o 35 palabras. Haga el lead legible, pero no sacrifique la reportería veraz y precisa por la legibilidad. Es que este lead está bien creativo, pero no informa. Siempre va a ganar la información. No insulte la inteligencia del lector. Es como hablarle despacio a los niños o gritarle a los ancianos. No hay que subestimar a su lector. El lector no es un genio, pero tampoco es un tonto. Entonces hay que tomar en cuenta esas consideraciones, ¿no? Ejemplos. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció el viernes el descubrimiento de un pozo funerario en Saqqara, al sur del Cairo, con 14 sarcófagos de hace más de 2500 años. Ese es un libro. Estamos diciendo dónde pasó, cuál es la noticia, qué es lo que tiene de sorprendente y cuál es su ubicación geográfica, ¿no? La más reciente tendencia entre los usuarios de la plataforma TikTok consiste en corregir la forma de los dientes con una lima de uñas. Odontólogos advierten daño irreversible. Kane Tanaka, la persona más longeva documentada por el libro Guinness, estableció el récord de longevidad japonés el 19 de septiembre al llegar a los 117 años y 261 días de edad. Todo esto son leads reales, que lo que buscan es llamar la atención del lector. Edson Araujo, pastor de la iglesia Dios es Amor, provocó una oleada de repudio después de insultar a su pareja antes de transmitir un mensaje religioso en internet. ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro el lead? ¿O no le llama la atención ninguno de estos leads?
Clase silenciosa. Sinceramente a mí me llama más la atención el último. Y fíjate que en el video sale, cabal, solo que, pues no, yo no sé portugués, pero no hay que saber portugués para identificar el regaño. Que cabal, en la toma él está así como estoy yo ahora. Les iba a hablar, pero en eso se voltea y le tira una gritada a la esposa, pero una cosa realmente repugnante. Y luego se regresa, va. Se le olvidó que lo estaban grabando. Entonces eso es lo que busca el lead, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda con este tema? Antes de cerrar la clase. ¿No? No. Ok, bueno. Dicho lo anterior, dominado el lead y dominado el titular, entonces vamos con el trabajo de la semana. Texto de la semana, ensayo de los 5 audios. Ya escucharon 4 audios. Vamos a agregar el quinto, el de Rubén Flores. Y van a hacer un texto. Este texto va a tener un titular, va a tener un lead, va a ser un análisis, no un resumen de lo que dijeron ellos. ¿Qué es un análisis? ¿Qué infiero de todo lo que están diciendo estas personas? ¿Coincido, no coincido? ¿Coinciden entre ellos? ¿Se contradicen? ¿Qué es lo que más abstraigo de esta información a la que yo expongo? El total serán 3000 caracteres de este texto, por favor. Hay un par de alumnos con los que variaré el tema, me comunicaré con ustedes. Todos los demás, esta es la tarea. ¿Dudas? Todo claro. ¿Okay? Licenciado, claro. Perdón, Andrea, ¿tenemos que separarlo, por ejemplo, audio 1, audio 2, audio 3, audio 4, o lo tenemos que poner todo en conjunto? No, digamos, en tu caso, Emilio, así como hiciste lo de las esclavas invisibles, si te das cuenta, hiciste el análisis, hiciste un paneo total del texto y te fuiste hablando. Mencionabas uno que otro tema, pero la idea central era tu percepción del tema de la esclavitud. Lo mismo ocurre acá, no necesito, porque si no, si te dijera que sí, harías un resumen de cada video, y no es eso. Es, ¿qué es lo que dijo toda esta gente? ¿Qué es lo que infiero? Que el periodismo es bien chilero por estas razones, y yo coincido con ellas, o todo lo contrario. A mí me parece que es un grupo de gente resentida, que cree que todo es negativo, cuando realmente el periodismo es positivo, por bla, 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 bla. Todo lo que vayas abstrayendo de eso. Está bien, perfecto. Ok. ¿Salomé? Es que no sé si es del tema, dijéramos. Es que cabal ahorita me recordé que me puso en mi trabajo que preguntara por las comidas. Ah, sí, gracias. Las comillas son, en comunicación se utilizan solo para las citas, cuando agarro un pedazo de un texto, de un libro, o para declaraciones, cuando alguien habla y lo estoy citando. Para eso son las comillas. Lo que sucede es que se acostumbra a utilizar las comillas para ironizar, para ser el pseudoartista. No son necesarias, no lo necesitan. Es mejor ironizar con sus palabras, buscar la fórmula, la frase que demuestre esto que quiero ironizar. No utilicen las comillas de esa manera, porque es bastante informal. Entonces tómenlo en cuenta. Qué bueno que lo preguntaste, Salomé. Juan. ¿Fecha de entrega? Muy buena pregunta, lo antes posible. Porque hay quien tiene la zona baja y la meta es ayudarlos a llegar a la zona para no retirarse del curso. Porque técnicamente ustedes ya saben quiénes son. Lo más recomendable pues es votar el curso, ¿no? Entonces, Juan, lo antes posible. Entonces lo que le dijo a Salomé es que ya no usáramos las comillas como para que sea de ironía. No, es que no lo necesitan. Porque sus textos no lleva un buen ritmo. Y esta comilla es como un tropiezo, no lo necesitas. Por eso te digo, es informal. Es mejor que lo describas, que construyas tus propias metáforas. Por ejemplo, en tu caso, y yo creo que fue tu caso, Emilio, que hiciste una cita directa. Y yo te ponía que las citas APA, en mi experiencia, solo funcionan en entornos académicos.
Yo no he visto citas APA en otro lugar que no sea en un trabajo universitario o una tesis. Y en comunicación las citas tienen que ser directas. Creo que ahí te puse un ejemplo de cómo Sí, sí. literalmente ahí sí es cortar y pegar. Dos puntos, abrís para comillas, la declaración o la cita que querés, cerrás comillas y seguís tu texto. Y analizás o explicás por qué pusiste esa cita. Para eso sirven las comillas. Sin necesidad de ponerle así como lo puse yo. No, por eso te puse ese ejemplo. Que lo Ah, hiciste bien, porque es una cita APA, pero en entornos comunicacionales eso no. O decime, abrí un periódico y decime si encontrás una cita APA. No. no, sí, tiene razón. Vas al toque, porque vos no querés, vos no vas a hacer que el lector. Por eso es que yo considero que las citas APA son un error. Vos estás leyendo tu texto ¿va? Y ves una cita APA, ¿qué lector va a decir? Ah, sí, Sánchez. Se va hasta atrás. Ah, Sánchez, el libro es este, sí. Voy a ir. ¿Quién hace eso? En cambio, el Sí, nadie. lector va leyendo y dice, ah, aquí está el documental. Le hago clic y me voy de un solo. O, ah, de esto se refiere, esto lo dijo fulano. Y si yo no estoy de acuerdo con fulano, me voy a buscar a este sujeto en redes, ¿no? En internet. Por eso es que las citas directas son más eficientes. Incluso en los medios impresos ustedes ven que no hacen una cita directa, pero le ponen un asterisco. Y en esa misma página, al final, está la explicación o la cita de lo que quieren hacer. Eso. Oli, Licenciado, solo una consulta. Este trabajo de los 5 audios va directo también al blog, ¿verdad? no. ¿No esperamos ajustes o sí esperamos ajustes? Sí, porque al final la retroalimentación que yo te haga es para mejorar tu texto y eso es lo que vas a subir. Y eso es lo que va a haber facultad. Ah, perfecto. Obviamente los atrasos que tengo yo con las correcciones, pues en algunos casos que hemos hecho correcciones juntos de sus trabajos, ven cuánto tiempo le invierto yo a sus textos y por eso es que me tardo tanto en ellos, porque no es una lectura superficial, sino que trato de hacer un aporte. Veo que siguen preguntando para CONES, es como les dije, lo antes posible. Así Sí, Salomé, 60 puntos. Así, entre más antes lo entreguen, trataré de irlos revisando y subiendo la nota. Entonces, a partir de este momento, solo termino de revisar estos trabajos de las 4 estudiantes que mencioné. Empiezo a revisar los trabajos una vez me vayan cayendo y los voy subiendo al portal la nota. Entonces, si no tenés nota, o sea, si baja tu promedio, es por eso. No porque estés tan mal como pareciera. ¿Alguna otra duda? ¿Te vas a retirar de la clase, Andrea? Sí, licenciado, es que me acaban de llamar, disculpe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Cristalino? Sí, Ok, pues estamos. se pueden retirar. Me quedo con quienes quieran hablar de la fotografía de la semana. ¿La clase ha terminado? Gracias, Lick, se cuidan. Cuídense. Gracias, Lick, buen día. Nos vemos, Lick. Feliz día. Adiós. Feliz día, Lick. Bueno, entonces me quedo con ustedes. ¿Cuál es la fotografía de la semana? Algunos casos seguramente ya los han visto. Ustedes tienen que recordar que los recursos fotográficos son bastante... Ah, espérenme, dejo de grabar. Las fotografías